Hola maravillosa mujer, hoy quiero desvelarte un enigma, una verdad a menudo intuida pero pocas veces articulada con la precisión necesaria. La psique de esos hombres conocidos coloquialmente como seductores o, para ser más directos, conquistadores empedernidos. Nos referimos a esos individuos que con una maestría casi hipnótica parecen gobernar el ámbito emocional de quienes los rodean, envolviéndolas en una telaraña de fascinación de la que es difícil escapar. Su encanto es innegable, su autoconfianza desborda hasta límites insospechados, y poseen una habilidad innata para pronunciar las palabras exactas en el momento preciso, para ejecutar miradas que te atraviesan el alma y se clavan en tu subconsciente, y para orquestar situaciones que te hacen sentir excepcionalmente valorada y única en el universo. Aun cuando sabes, en lo más profundo de tu intuición y de tu ser, que esa misma experiencia, esa misma ilusión, la comparten con otras muchas. Son maestros consumados en el arte de la percepción sutil, captando tus anhelos más profundos, tus deseos ocultos y tus vulnerabilidades con una facilidad pasmosa, casi sobrenatural. Crean la ilusión de una conexión única e irreemplazable, un lazo irrompible que te ancla a su órbita y te hace creer que has encontrado algo extraordinario. Pero esta es solo la superficie de una construcción mucho más compleja y frágil, un elaborado castillo de naipes edificado sobre cimientos de espejismos y control. Detrás de esa impecable armadura de seguridad en sí mismos y de esa imagen de un macho alfa irresistible y todopoderoso, se esconde una realidad que la mayoría no logra discernir, que permanece oculta para aquellos que se dejan deslumbrar por el brillo superficial. No es solo un amor propio desmedido, una vanidad exorbitante que roza la megalomanía. Es un ego inflado, sí, pero tan frágil como la más delicada porcelana, propenso a resquebrajarse y desmoronarse ante la menor presión, ante la más mínima fricción con la realidad. Y aunque ellos, con su pose de invulnerabilidad y su indiferencia fingida, jueguen a que nada les afecta, a que son inmunes a cualquier emoción, la cruda verdad es que hay ciertas situaciones, ciertos detonantes, que les provocan un dolor mucho más intenso de lo que jamás se atreverían a reconocer en voz alta. Un sufrimiento que supera con creces el impacto de cualquier altercado verbal o de una dramática escena de celos que pudieran imaginar. Lo que verdaderamente los desestabiliza y los consume por dentro no es la furia de tus palabras pronunciadas con resentimiento, ni las lágrimas que derramas por su ausencia, ni los reproches cargados de dolor por sus promesas rotas. Lo que los golpea con la fuerza de un huracán es la transformación radical que experimentas cuando te recuperas de su influencia tóxica, cuando las cadenas invisibles que te ataban a su juego se rompen definitiva e irrevocablemente. Es cuando dejas de caer en sus provocaciones infantiles, cuando tu reactividad emocional se disipa por completo y cuando la epifanía te golpea como un rayo en la oscuridad. Ese juego que antes te cautivaba con su misterio y su falsa promesa, ahora te resulta monótono, predecible, insípido, incluso aburrido hasta el hartazgo. Es el cambio de tu percepción, la reconfiguración de tu mente, lo que los golpea más duro, el veredicto silencioso de tu desinterés, un juicio implacable que no requiere de palabras altisonantes ni de gestos grandilocuentes. Tu indiferencia, tu desapego es su peor condena. Hoy mi propósito es iluminar tu camino con una claridad prístina, detallándote con absoluta precisión cuáles son esas 6 dinámicas que de manera más contundente y devastadora desmantelan el ego de un hombre con estas características, dejándolo expuesto en su fragilidad. Y permítame enfatizar, esto no busca fomentar la venganza ni el resentimiento en tu corazón. Por el contrario, es una herramienta poderosa para tu empoderamiento, un faro de claridad para que sepas qué acciones tomar, qué trampas emocionales evitar con maestría y fundamentalmente. Cómo operar desde tu propia soberanía, desde tu centro inquebrantable, sin enredarte nunca más en juegos que ya no definen tu camino evolutivo ni tu crecimiento personal. Porque cuando adquieres una comprensión profunda y lúcida de las debilidades intrínsecas y los puntos sensibles de un individuo así, simultáneamente desarrollas la capacidad de blindar tu ser, de erigir límites saludables e inquebrantables y, lo más crucial de todo, de no permitir nunca más que alguien con esta disposición tóxica te haga dudar de la inmensidad de tu valor intrínseco, de tu belleza interior, de tu poder. Estás lista para descorrer el velo de la ilusión, para mirar más allá de la máscara seductora y descubrir la verdad que subyace en esas profundidades ocultas. Te aseguro que esta travesía de autoconocimiento te ofrecerá una perspectiva liberadora y transformadora, y si deseas seguir desentrañando los misterios de las relaciones y fortalecer tu yo interior, te invito a suscríbete a Código de Attracción.
La primera y más hiriente estocada para la autoimagen de un hombre que se cree dueño de todas las miradas y el centro del universo femenino es que una mujer, tras haberlo idealizado fervientemente, lo relegue al olvido más absoluto, lo ignore con una elegancia glacial que no denota ni rabia ni tristeza, sino simple desinterés. Para el ego de un seductor no hay nada más insoportable, más doloroso y más humillante que volverse invisible para alguien que, en un tiempo no muy lejano, lo admiró con devoción ciega y lo colocó en un pedestal casi divino, elevándolo por encima de todos los demás. Comprende esto, mujer valiente. Este tipo de individuo se nutre de la adoración, de la atención constante y servil, de la certeza inequívoca de que ejerce un control casi sobrenatural sobre tus emociones más íntimas y tu percepción de la realidad, manipulándote a su antojo. Posee una sensibilidad aguda para detectar cuando te ha enganchado, cuando ha logrado insertar su anzuelo en tu corazón. Lo percibe en la forma en que tus ojos lo buscan con ansia, en la prontitud febril de tus respuestas a sus mensajes, en el entusiasmo desbordado con el que recibes cada una de sus palabras, por triviales y vacías que sean. Mientras te mantiene en ese estado de idealización profunda, su ego se infla desmedidamente, confirmándole su fantasía grandiosa de ser irresistible y único en el mundo, el epicentro incuestionable de tu universo emocional. Cree firmemente que ha dejado una marca indeleble, una impronta que permanecerá en ti indefinidamente, asegurando su posición privilegiada en tu memoria y tu afecto más profundo. Pero el punto de inflexión, el momento de la verdad ineludible que lo golpea como un rayo, llega cuando una chispa de conciencia se enciende poderosamente en tu interior, cuando empiezas a despojarlo de la magia y el misticismo que le atribuiste con tanta fe e ingenuidad. Te percatas de que su brillo no es tan singular como una vez creíste, de que sus elocuentes discursos son meras repeticiones de un repertorio preestablecido y estudiado hasta la saciedad. Frases que ha usado con incontables mujeres, y que detrás de sus promesas susurradas al oído y sus gestos encantadores, no hay una esencia genuina ni un interés auténtico por tu bienestar o tu alma, sino un interés puramente utilitario, enfocado en satisfacer su propia necesidad insaciable de validación y de poder. En ese instante revelador decides, con una firmeza inquebrantable que te empodera y te libera de sus cadenas, retirarle ese lugar privilegiado que le habías otorgado en tu mente, en tu corazón y quizás, incluso en tu intimidad. Es el principio de su caída, una caída que no es ruidosa ni dramática, sino silenciosa y devastadora, una implosión interna que lo deja desorientado. Y si, además de esta retirada categórica de tu atención, lo ignoras con una sutileza y una frialdad que no denotan rabia ni drama, sino una simple y pura desvinculación, un desinterés genuino que trasciende cualquier emoción, el impacto para él es demoledor, pulverizador. Es como un golpe seco y certero en el epicentro de su seguridad artificial, un impacto que resquebraja su fachada de invulnerabilidad y lo deja expuesto en su fragilidad. Porque ya no se trata de una mujer enojada que con su ira y sus reclamos le sigue otorgando relevancia y validación, ni de una mujer herida que con su sufrimiento y sus lágrimas valida su poder para causar dolor, para manipular y para dejar cicatrices imborrables. Se trata más bien de una mujer que ha trascendido su necesidad de él, una mujer que ha descubierto su propia plenitud sin su presencia, y eso para un seductor es una verdad insoportable, una afrenta directa a su existencia misma, a la narrativa que ha construido sobre sí mismo. Su objetivo primordial es ser memorable, dejar una impronta imborrable en cada mujer que toca, no por amor o por conexión verdadera, sino por la necesidad compulsiva de autoafirmación. Anhela que lo recuerdes, que lo busques incansablemente en tus pensamientos más profundos, que lo añores con una punzada de nostalgia en tu corazón, que seas un eco constante de su presunta grandeza y de su poder. Por eso, cuando tú te abstienes de mencionarlo, cuando tus reacciones son inexistentes, cuando dejas sus mensajes sin respuesta o peor aún, ni siquiera te dignas a abrirlos o a considerarlos, su ego, herido de muerte y desorientado, inicia una frenética y desesperada búsqueda de explicaciones lógicas. ¿Será que ya no despierto su deseo? ¿Estará involucrada con otra persona, alguien que me supera en atractivo o en estatus? ¿Qué fue de esa conexión que creí que habíamos forjado, esa que me hacía sentir tan poderoso e influyente? La incapacidad de encontrar una respuesta satisfactoria lo carcome, lo devora por dentro, sembrando la semilla de la duda en su mente. Y aquí reside la ironía más cruel de su personalidad. Él jamás te lo expresará verbalmente, jamás te dará la satisfacción de ver su vulnerabilidad al descubierto. Mantendrá una fachada de desinterés inquebrantable, publicará memes o comentarios irónicos en sus redes sociales, se rodeará de otras personas que lo adoren. Se mostrará exultante y feliz ante el mundo,
proyectando una imagen de desapego absoluto y de vida perfecta, pero por dentro algo se resquebrajará irremediablemente. Algo crucial en su autopercepción se fracturará en 1000 pedazos. Porque ha dejado de ser el protagonista de tu narrativa personal, ha sido relegado a un mero figurante, una sombra distante y sin importancia en tu vida. Y eso, hermosa mía, le duele con una intensidad que supera cualquier reproche o lágrima que hubieras podido derramar, cualquier escena dramática que pudiera haber imaginado. Ignorar a un hombre así no es un juego de niños. Es una declaración silenciosa de tu poder soberano, una manifestación contundente de tu autonomía inquebrantable, y para que sigas aprendiendo a dominar estas dinámicas, suscríbete a Código de Atracción. Es comunicarle sin la necesidad de una sola palabra ni un gesto grandilocuente, que su teatralidad, su elaborado espectáculo de encanto y manipulación, ya no te deslumbra porque ahora el verdadero foco de tu existencia, la luz que ilumina tu camino, emana exclusivamente de ti, de tu propio centro. Es un golpe directo a su narcisismo más profundo, una negación rotunda de su fantasía de omnipotencia, de su creencia de que puede controlar y manipular a su antojo las emociones ajenas. Él vive de la retroalimentación, de la confirmación constante de que es el centro de atención, de que es capaz de generar reacciones viscerales en los demás. Tu indiferencia lo priva de ese oxígeno vital que tanto necesita para sostener su frágil ego. Imagina el impacto. Para un hombre que mide su valía por el impacto que genera en los demás, por la huella emocional que deja en cada corazón que toca, ser tratado como una figura más en el telón de fondo de tu vida es una humillación profunda, una herida narcisista de la que difícilmente se recuperará por completo. No hay drama, no hay ira, no hay la satisfacción de haber provocado una reacción, por negativa que fuera. Solo un vacío abrumador, un espacio donde su influencia solía residir y ahora no hay nada, un abismo de irrelevancia que lo consume. Esta ausencia de reacción, esta serena desvinculación, lo obliga a confrontar su propia irrelevancia, una verdad que su ego no puede procesar sin un dolor agudo y punzante, una afrenta a su propia existencia. Se percata de que su arsenal de encantos y estrategias manipuladoras ha perdido su efectividad ante tu fortaleza interior, una fortaleza que él no puede ni siquiera comprender, mucho menos controlar o desmantelar. Tu indiferencia es su espejo más cruel, reflejando su propia insignificancia. La segunda verdad, tan potente como la primera, que desarticula por completo la estructura del seductor, es que una mujer no lo necesite para absolutamente nada, que su vida esté tan completa y plena que su presencia o ausencia no altere en lo más mínimo su equilibrio emocional o su paz interior. Un hombre con este patrón de conducta puede desenvolverse con una asombrosa habilidad en un sinfín de interacciones superficiales, puede coleccionar conquistas efímeras y dejar una estela de promesas incumplidas a su paso, un rastro de corazones rotos sin que le importe en lo más mínimo. Sin embargo, hay un tipo de mujer que escapa por completo a su control, una que su ego no puede manejar ni siquiera comprender en su complejidad. Aquella que vive su vida desde la plenitud de su ser, sin una carencia emocional que él pueda explotar, sin un vacío existencial que él pueda pretender llenar con su falsa atención. Porque aunque se presente como la encarnación de la seguridad inquebrantable, el seductor implacable y el alma libre de ataduras y compromisos, su motor intrínseco. Su verdadera motivación oculta y vergonzosa es la necesidad imperiosa de dominar, de ejercer un control absoluto sobre las emociones ajenas, de sentirse poderoso a través de la vulnerabilidad de otros. Su búsqueda no es la de un amor recíproco y genuino, de una conexión auténtica basada en el respeto mutuo y la admiración. Su objetivo es ser esa presencia que te desequilibra, que te sumerge en un estado de nerviosismo constante, que te impulsa a revisar compulsivamente el teléfono cada 5 minutos, anhelando su contacto, su validación, su siguiente migaja de atención. Le complace profundamente la idea de que es irreemplazable, de que su partida dejaría un vacío insalvable en tu existencia, una herida incurable que jamás cicatrizaría. Pero cuando tú adoptas una postura de absoluta autonomía, cuando te conviertes en una mujer que se adorna para deleite propio y no para ser mirada por él, que encuentra la alegría en su propia compañía y en el silencio de su ser, que cultiva ambiciosas metas personales, amistades verdaderas y proyectos apasionantes que la nutren, que encuentra el placer en la vida sin depender de su aprobación o su compañía, es entonces cuando él siente que su poder se esfuma entre sus dedos como arena fina. Es en ese preciso instante cuando la cruda realidad lo golpea con fuerza. Su presencia o su ausencia no altera en lo más mínimo el curso de tu vida ni tu bienestar emocional. Y eso, mi querida, lo fragmenta por dentro, lo desmorona hasta sus cimientos más profundos, dejándolo sin brújula,
Sabes la razón de su tormento incesante. Porque un hombre así no tiene la menor idea de cómo abordar a una mujer que no lo persigue, que no lo busca desesperadamente, que no lo necesita para completar su felicidad y su sentido de valía. Carece por completo de las herramientas adecuadas para seducir a alguien que no está esperando ser rescatada de su propia soledad o que no anhela su validación para sentirse valiosa, digna de amor y de respeto. Una mujer libre, completa en sí misma, que no lo necesita, representa la materialización de su peor pesadilla, la antítesis de todo lo que él representa y busca en sus conquistas. Y si esta visión de empoderamiento resuena contigo, no dudes en suscríbete a Código de Atracción. Y la ironía más profunda de esta situación es que, a pesar del inmenso sufrimiento que le provoca a su ego, esa misma independencia lo atrae de una manera casi inexplicable, como un imán poderoso que no puede resistir. Sí, cuanto más dueña de tu destino eres, cuanto más firme te mantienes en tu autonomía, más se intensifica su anhelo de conquistarte, pero no por el deseo de un amor verdadero y profundo, sino para recuperar la sensación de control que siente haber perdido sobre ti, para volver a colocarte en su órbita y restaurar su ilusión de poder, su fantasía de omnipotencia. Y aquí radica la clave de tu poder y tu victoria definitiva. Cuando comprendes esta dinámica perversa y manipuladora, ya no caes en sus intrincados enredos, ya no te dejas manipular por sus artificios vacíos. Porque ahora entiendes que el verdadero objetivo no es demostrarle a él que puedes vivir sin su presencia, que eres fuerte sin él. La victoria reside en vivir tu vida de esa manera, con autenticidad para ti misma, por ti misma y desde tu propia esencia, desde tu verdad más profunda e inquebrantable. Y al hacerlo, no solo lo dejas sin el escenario para sus juegos de manipulación, sino que elevas tu propio valor en todos los niveles imaginables, te conviertes en una fortaleza inexpugnable, en un bastión de seguridad interior. Ser una mujer que no requiere de un hombre para sentirse completa, amada o validada no es una expresión de soberbia o de desdén. Es la manifestación más pura de un poder emocional inquebrantable, una cualidad que no se adquiere en un libro o en un tutorial, sino que se incrusta en el núcleo de tu ser a través de la experiencia, el autoconocimiento y la resiliencia más profunda. Así que sí, cuando él se percata de que has elegido priorizarte a ti misma, de que te has puesto por encima de cualquier necesidad de él, de cualquier validación externa, le duele, y mucho, con una intensidad que lo atraviesa hasta lo más profundo de su ser. Porque el único terreno en el que podía operar su juego contigo era el de tu carencia o tu búsqueda de aprobación externa. Pero tú, ahora, te niegas rotundamente a entrar en ese campo de batalla emocional, lo abandonas sin una sola mirada, sin el más mínimo arrepentimiento. Tu plenitud es su mayor fracaso y su más profunda frustración, la prueba irrefutable de que sus tácticas son ineficaces ante una mujer verdaderamente empoderada, ante una conciencia que ha despertado por completo. Este desapego tuyo lo desarma por completo, lo deja sin herramientas, sin estrategias de manipulación. Un seductor se alimenta de la esperanza que genera de la expectativa de que, tarde o temprano, la mujer se doblegará ante su encanto, que sucumbirá a sus manipulaciones y regresará a sus brazos. Tu independencia le arrebata esa posibilidad de cuajo, eliminando el terreno fértil para sus artimañas. No hay espacio para sus tácticas de tira y afloja, porque no hay nada que alar de tu parte. No hay apego emocional que explotar. Se encuentra ante un muro de autosuficiencia que no sabe cómo escalar, una fortaleza emocional que lo deja perplejo y sin reacción, sin saber cómo proceder. La mujer que no lo necesita desafía su narrativa interna de ser el centro del universo femenino, el eje alrededor del cual giran todas las miradas y deseos. Cada risa que compartes contigo misma, cada logro personal que celebras sin su presencia, es un recordatorio constante de su irrelevancia en tu ecosistema emocional, un golpe letal a su sentido de importancia. El que se precia de ser un dominador implacable, se ve reducido a un mero espectador de tu ascenso imparable, y eso es una humillación que su ego no puede digerir, un sabor amargo que lo consume por dentro. Se da cuenta de que sus herramientas de manipulación, tan efectivas con otras, son inútiles contigo, incapaces de generar la reacción deseada. No hay nada que ofrecerte que ya no tengas por ti misma, nada que le dé la ventaja que busca. La tercera herida, una de las más certeras y profundas para el ego de un seductor, ocurre cuando otra mujer, con una lucidez implacable y una visión clara que no se deja engañar, le abre los ojos sobre la verdadera naturaleza de su comportamiento, desenmascarándolo sin miramientos y sin remordimientos. Un hombre con estas características se desenvuelve con pasmosa facilidad entre quienes lo elevan a un estatus casi divino, entre aquellas que lo idealizan y lo ven como un ser superior, inalcanzable, perfecto en cada uno de sus movimientos.
Se regocija en ese papel del chico deseado, el inalcanzable, el ser irresistiblemente encantador y enigmático que todas las mujeres anhelan. Su esencia se nutre de la imagen pulcra que proyecta y de la constante atención y admiración que recibe por mantener esa ilusión, por preservar esa fachada inmaculada que tanto le cuesta construir. Pero hay algo que su psique no puede tolerar bajo ninguna circunstancia, algo que lo desestabiliza por completo y lo deja vulnerable. Una mujer que lo mira desprovisto de su disfraz, que ve a través de la elaborada fachada que ha construido con tanto esmero y mentiras, una mujer que percibe su vulnerabilidad y sus inseguridades ocultas bajo la armadura. Cuando tú, sin recurrir a gritos ni a lágrimas desbordadas, sin la necesidad de suplicar o rogar por su atención o un cambio en su conducta, simplemente lo observas con una claridad cristalina y le comunicas, con una voz serena pero firme, sin atisbos de emoción desbordada: no me interesas, y mi desinterés no radica en tu atractivo físico o en tu aparente encanto superficial, sino en tu evidente incapacidad para amar de verdad, para establecer una conexión auténtica y profunda. O quizás con una convicción inquebrantable que emana de tu ser. No apruebo la manera en que tratas a las mujeres, esa forma de usarlas y desecharlas como si fueran objetos, y yo no estoy dispuesta a tolerar ese patrón de conducta en mi vida ni en mi círculo porque no va acorde con mis valores. Y para que sigas recibiendo esta invaluable información, te animamos a suscríbete a Código de Atracción. Este tipo de declaraciones, pronunciadas con una calma absoluta y una seguridad que emana desde lo más profundo de tu ser, le atraviesan el ego como una flecha lanzada con precisión quirúrgica, impactando directamente en su punto más vulnerable, en su herida más profunda. Porque en ese momento no solo estás rechazando su juego preestablecido, su guión manipulador, su teatro de la seducción, estás señalando con una claridad meridiana aquello que él más teme que los demás noten, aquello que se esfuerza por ocultar con todas sus fuerzas y su energía. Su profunda inmadurez emocional, su inherente incapacidad para establecer un compromiso auténtico y duradero, su incesante y apremiante necesidad de validación externa, y en última instancia la fragilidad subyacente de su ego, hábilmente disfrazado bajo una armadura de falsa autoestima y una máscara de seguridad. Y lo más impactante de todo es que no lo estás ofendiendo con rabia, no lo estás atacando con furia descontrolada, no le estás dando la satisfacción de tu dolor o tu resentimiento. Simplemente estás nombrando lo que tus ojos perciben con total objetividad, la verdad desnuda de su ser, y eso lo descoloca de una manera que él no puede procesar, que lo deja tambaleando y sin saber qué hacer. Él está acostumbrado a lidiar con el drama, con los celos desbordados, con los reclamos cargados de emotividad y reproches. Ha desarrollado una maestría en el arte de manejar a mujeres que lo confrontan desde el dolor de una herida o la intensidad de un apego, porque sabe cómo manipular esas emociones. Pero lo que no sabe cómo manejar, lo que lo deja completamente desarmado y sin defensas, es a una mujer que lo ve desde la conciencia plena, una que ya no se siente afectada por sus artimañas porque las ha comprendido a fondo y, lo que es aún más importante, las ha superado por completo. Este tipo de mujer no es la que ha perdido en su juego, es la que ha ganado una claridad existencial que la protege y la eleva, una visión que trasciende la ilusión y le permite ver la realidad tal cual es. Y esa claridad no solo la resguarda de futuras manipulaciones, blindándola contra sus encantos, sino que también lo incomoda profundamente, de una manera persistente y molesta. Porque en lo más hondo de su ser, él sabe que no está siendo un hombre íntegro, que no está viviendo una vida auténtica, que sus acciones son una farsa, una puesta en escena constante. Sabe perfectamente que utiliza el coqueteo como un escudo para su vulnerabilidad más profunda, y el sexo como una potente anestesia para el vacío existencial que lo persigue y lo atormenta sin descanso. Y cuando tú le comunicas desde el epicentro de tu amor propio y no desde el rencor o la amargura, que ya no deseas participar en su intrincada puesta en escena, en su teatro de sombras y engaños, le obligas a confrontar la verdad que más evade. ¿Quién es él en realidad? Cuando las luces de la idealización se apagan y se queda a solas con su propia esencia, con su yo más desprotegido y vulnerable. Y eso, mi hermosa mujer, le duele más que cualquier tipo de rechazo que pudiera haber experimentado, porque lo has desnudado por completo, porque no solo lo has ignorado. Lo has desenmascarado, has arrancado la tela que cubría su verdadero yo, exponiendo su profunda fragilidad ante sus propios ojos y ante el mundo. Esta revelación silenciosa pero contundente lo obliga a mirarse al espejo sin la distorsión de su ego inflado, sin la máscara que tanto le cuesta mantener y que define su existencia. Un hombre así construye su identidad, su sentido de valía sobre la base de la percepción ajena, sobre la admiración ciega que genera en las mujeres.
Cuando esa percepción se vuelve cristalina y reveladora, cuando la verdad sale a la luz sin filtros, su cimiento se derrumba, su castillo de naipes se viene abajo estrepitosamente. Es la negación de su narrativa de seductor infalible, de hombre irresistible, lo que lo tortura y lo carcome por dentro sin piedad. No puede rebatir la verdad porque tú la presentas sin emoción, sin la energía que él pueda manipular o utilizar en su contra. Tu calma es su tormento más grande, su peor pesadilla materializada, porque no la puede controlar. La mujer que lo ve, que lo desnuda con su mirada de comprensión y desinterés, le quita la única defensa que tiene, el único escudo que lo protege. La ignorancia de su víctima. Sabe que ha sido descubierto, que sus artimañas han sido expuestas, y esa vulnerabilidad es inaceptable para su narcisismo, una herida que no puede cicatrizar. Se queda sin argumentos, sin trucos, sin el terreno fértil para su juego desprovisto de todo poder, y para seguir desentrañando las verdades que te empoderan, suscríbete a Código de Atracción. La cuarta estocada, y quizás una de las más letales y definitivas para la vanidad de un conquistador empedernido, es que una mujer logre sustituirlo con una celeridad asombrosa y además encuentre una mejora substancial y tangible en su nueva relación. Para un hombre con este patrón de comportamiento, el dolor más profundo no radica en el hecho de que una mujer decida irse de su lado. Él puede racionalizarlo, inventar excusas elaboradas para sí mismo, justificando su partida. El verdadero tormento se desencadena cuando ella parte, y en lugar de desvanecerse en la tristeza o la soledad de lamentarse por su ausencia con lágrimas, florece con una vitalidad deslumbrante, con una luz propia que irradia felicidad, y lo hace sin su presencia, sin su intervención, sin que él tenga parte alguna en su nueva y resplandeciente felicidad. Él puede intentar consolarse con la idea de que tú te agotaste de la relación, que necesitabas un espacio personal, o incluso puede soportar que lo bloquees o te alejes por un tiempo prudencial, pensando ilusoriamente que tarde o temprano regresarás a sus brazos. Pero lo que resulta absolutamente insoportable para su frágil y sobreestimado ego es observar que, transcurridos apenas unos días, unas semanas o unos pocos meses, tú irradias felicidad y plenitud junto a otra persona, que tu vida ha tomado un rumbo ascendente sin él. Y no cualquier persona, sino un hombre que te trata con un respeto inquebrantable, con una dulzura genuina que él nunca supo ofrecer, con una madurez emocional que te brinda estabilidad y seguridad, una roca firme en tu vida. Un compañero que te valora en público, que te cuida con esmero en la intimidad, que te elige cada día sin necesidad de recurrir a juegos, manipulación o ambigüedades, que te da la certeza que él siempre te negó y que tanto anhelabas. Un ser que te ve y te aprecia de una forma que él, en su narcisismo y su egoísmo, jamás supo concebir ni materializar, una forma que valida tu ser en su totalidad, que te eleva. Esto para el ego del seductor es un golpe fulminante, una devastación absoluta, una derrota de la que no puede recuperarse jamás, que lo deja sin aliento. Porque aunque en ningún momento te haya pronunciado las palabras eres mía o haya formalizado una exclusividad, en las profundidades de su mente distorsionada, tú sí lo eras, una posesión más, un trofeo en su colección. Una vez que logró capturar tu atención, tu energía, tu cuerpo o tu corazón, él se convenció de que ya eras un elemento más en su lista de conquistas eternas, una posesión más en su galería de trofeos de ego y de vanidad. Pero cuando la cruda realidad le abofetea sin piedad y se da cuenta de que no solo has seguido adelante con tu vida, sino que has florecido de una manera exponencial y maravillosa en su ausencia, algo se quiebra irremediablemente dentro de él, algo fundamental en su autoconcepto se desmorona por completo. Es en ese instante de revelación dolorosa, cuando se ve obligado a digerir una verdad que le resulta absolutamente indigesta y humillante. Que no era tan especial como se autoproclamaba, que no era el centro de tu mundo, que era completamente sustituible, y lo más punzante, que tu felicidad y plenitud no dependían en lo más mínimo de su presencia o su afecto, que eras capaz de encontrar la luz sin él. Y esto, por supuesto, no encaja en absoluto con la imagen grandiosa que él ha construido de sí mismo, una imagen que se desmorona estrepitosamente ante tus ojos, como un castillo de arena arrasado por la marea. Un hombre que se precia de su colección de corazones anhela sentirse insustituible, desea fervientemente creer que ninguna otra persona podrá ofrecerte lo que él te proporcionaba, que inevitablemente lo compararás con los demás y siempre saldrá victorioso, que lo esperarás en la sombra anhelando su regreso y que nadie más poseerá ese algo indefinible que, según él, lo hace único e inigualable. Pero cuando tú encuentras algo no solo mejor, sino que te eleva a un nuevo nivel de bienestar, de paz y de crecimiento personal, no solo lo dejas atrás. Lo confrontas directamente con su miedo más profundo y paralizante, su absoluta irrelevancia, su falta de singularidad, su completa sustituibilidad.
Y aunque por fuera mantenga una compostura de indiferencia inquebrantable, aunque no te bloquee de sus redes sociales ni te busque con mensajes desesperados, créeme, el dolor que experimenta es inmenso, un sufrimiento punzante que lo consume por dentro, una herida abierta en su ego que no cicatriza. Porque no existe nada que destruya con mayor vehemencia el ego de alguien que intentó jugar con tu corazón que la visión de tu florecimiento radiante y la construcción de una relación sana y plena, justo en el momento en que decidiste liberarte de su influencia tóxica y perniciosa. Tu prosperidad es su fracaso más estrepitoso, su peor pesadilla materializada, y la prueba irrefutable de que su encanto era, al fin y al cabo, una ilusión fugaz y vacía. La visión de tu felicidad genuina con otro hombre es un veneno lento para su inflada vanidad, porque invalida su narrativa de que solo él podía ofrecerte algo valioso, algo que nadie más poseía. Y para que domines cada secreto de estas dinámicas, suscríbete a Código de Atracción. Para él, la idea de que alguien más pueda ocupar su lugar y, además, hacerlo mejor, es un ataque directo a su identidad, una agresión a su sentido de superioridad que no puede procesar. Su mente funciona bajo el principio de que él es el culmen, el punto más alto de cualquier experiencia relacional, el ápice de lo que se puede alcanzar. Cuando lo superas, cuando tu vida demuestra que hay algo más allá y mejor, su mundo se tambalea, sus cimientos se resquebrajan irremediablemente, como un terremoto interno. No solo es el hecho de ser reemplazado, sino la asterisco calidad asterisco del reemplazo lo que lo aniquila por completo y lo deja sin aliento. Que encuentres un amor verdadero y respetuoso, que te trate con la dignidad y el aprecio que él negaba, expone sus propias carencias emocionales de una forma brutal y descarnada. Es como si cada sonrisa tuya con tu nueva pareja fuera un espejo que le devuelve la imagen de su propia superficialidad, su egoísmo y su incapacidad para el compromiso real y la conexión profunda. Se da cuenta de que su juego no era tan único ni su magia tan exclusiva como él se había autoconvencido durante años. Y esa revelación es devastadora para su autoimagen de gran seductor, de maestro manipulador. La ilusión se rompe y lo deja con la cruda verdad de su propia insignificancia en tu vida. Él se había posicionado como el proveedor de emociones fuertes, de una aventura inolvidable. Pero tú, al encontrar la paz y la estabilidad con otro, demuestras que su emoción era en realidad caos y su aventura era manipulación. Esto es una herida mortal para su ego, porque despoja de valor su narrativa, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de sus intenciones. Se ve obligado a confrontar que lo que él consideraba su mayor fortaleza, su capacidad de dejar una huella, en tu caso se ha convertido en su mayor debilidad. La quinta situación que socava la estructura de la vanidad en un seductor, dejándolo desarmado y vulnerable hasta la médula, es que una mujer, a pesar de sus mejores esfuerzos y sus tácticas más sofisticadas, no logra engancharse emocionalmente con él. El hombre que vive de la conquista, aunque no lo articule con palabras, opera bajo un plan meticulosamente diseñado, una estrategia fría y calculada para atraparte. Su objetivo no es meramente el acto de seducir o conquistar tu cuerpo. Su propósito esencial es dejar una huella imborrable en tu psique, que te quedes inmersa en pensamientos sobre él, que experimentes su ausencia como un vacío doloroso, que te asalten las preguntas que lo glorifican y lo mantienen en el centro de tu mente. ¿Por qué no me eligió a mí? ¿Hice algo mal? ¿Será que realmente le gustaba o era solo un juego cruel y manipulador? Él lanza con precisión quirúrgica anzuelos emocionales, disfrazados hábilmente de gestos de cariño intensos, de palabras ambiguas cargadas de un falso significado, de momentos que simulan ser mágicos y de intimidad física que aparenta ser una conexión profunda, pero que en realidad no es más que una hábil estratagema para atarte, para crearte una dependencia que él pueda explotar a su antojo. Todo es parte de una fría y calculada estrategia de control absoluto. Y cuando tú, en lugar de morder el anzuelo y quedar atrapada en su red, lo tomas por lo que es en verdad una experiencia pasajera, un instante fugaz sin mayor trascendencia emocional, una mera anécdota en el vasto libro de tu vida, lo desconciertas por completo, lo dejas perplejo y sin entender. Le rompes el guión preestablecido, lo sacas de su zona de confort, de su escenario habitual donde él es el protagonista indiscutible. Porque él está acostumbrado, por inercia y por experiencia, a que las mujeres se ilusionen con cada una de sus migajas de atención, a que le escriban mensajes en plena madrugada con ansia, a que verifiquen obsesivamente si ha visto sus historias en redes sociales, a que se queden en un estado de espera perpetua por su próximo mensaje y, lo más importante, a que sufran y se lamenten por su silencio estratégico, lo que confirma su poder sobre ellas y alimenta su ego.
Pero cuando tú te abstienes de realizar cualquiera de estas acciones, cuando tu vida sigue su curso con una naturalidad asombrosa, sin la más mínima necesidad de perseguirlo, sin la urgencia de analizar cada uno de sus movimientos, sin la humillación de rogarle explicaciones por su conducta ambigua, lo que generas en él es un auténtico ardor, una frustración que lo consume literalmente, una rabia contenida por la falta de control, porque no puede concebir cómo alguien puede existir y prosperar sin la validación de su atención, sin el combustible que su ego provee y necesita desesperadamente. Él vivía bajo la convicción de que poseía ese algo inefable, ese encanto único que todas las mujeres anhelaban conservar a su lado, que lo hacía indispensable, el único capaz de ofrecerte emoción y aventura. Y de repente apareces tú, una mujer que lo observa con una calma imperturbable, que lo disfruta genuinamente si es que decide compartir un momento contigo, y luego, con la misma serenidad, retoma su propio camino, sin dramas, sin lágrimas, sin la menor señal de necesidad o dependencia emocional. Esa actitud lo golpea en su vanidad de una manera silenciosa pero brutalmente efectiva, porque no le das la reacción esperada. Porque se ve forzado a aceptar que no tiene poder alguno sobre ti, que no logró introducirse bajo tu piel, que su encanto, en tu caso, no fue un conjuro infalible ni una trampa inescapable, sino una farsa que no te afectó. Y esa constatación le frustra más que cualquier rechazo directo o confrontación explícita, porque no sabe cómo contraatacar tu indiferencia. Una mujer que no se engancha emocionalmente con él, que no cae en la intrincada red de su juego manipulador, que no se enreda en sus artimañas emocionales, es su peor pesadilla, su karma viviente, la antítesis de todo lo que él representa y de su modus operandi. Porque le demuestra sin lugar a dudas que su tan proclamado encanto no es tan universal ni tan irresistible como él creía, y que existen mujeres que simplemente ya no están dispuestas a participar en juegos tan baratos y desgastantes, sino que buscan conexiones auténticas y respetuosas, que valoran la verdad por encima de la ilusión. Y tú eres una de ellas, una mujer que ya no se deja atrapar por promesas vacías que no se respaldan con acciones concretas, una mujer que valora la verdad por encima de la ilusión, y si anhelas más sabiduría para tus relaciones, suscríbete a Código de Atracción. Su incapacidad para generar un lazo emocional contigo, a pesar de sus estrategias, lo deja desprovisto de su principal arma, la que le da sentido a su existencia y lo define. El seductor necesita sentir que ha dejado una marca, que ha trastocado tu mundo, que ha sembrado una semilla de apego. Cuando esa marca no se produce, cuando tu esfera emocional permanece intacta, impermeable a sus intentos, su sentido de valía se desintegra por completo. Es un golpe devastador a su identidad de conquistador, de depredador emocional. Se da cuenta de que su encanto es una moneda que no tiene valor en tu reino, un truco que no funciona en tu caso. Esta indiferencia emocional, no basada en el enojo sino en una auténtica falta de interés, lo confunde y lo enfurece, porque no puede descifrarte. No puede categorizarte, no puede aplicar sus viejos patrones de manipulación, y eso lo saca de quicio, lo desespera hasta la locura. Tu autonomía emocional es su veneno más potente, porque anula su capacidad de control y de manipulación, dejándolo impotente y sin saber cómo actuar. La sexta y última de estas verdades dolorosas, pero no por ello menos impactante para la estructura del ego del seductor, es que lo dejes en visto sin ninguna explicación. El hombre que se dedica a la conquista está profundamente habituado a sus propias desapariciones estratégicas, a desvanecerse de tu vida sin dar el menor motivo, a jugar con el te extraño justo cuando le conviene para reavivar una conexión que ya creías muerta, a escribir mensajes en la madrugada, a sabiendas de que, aunque demores en responder, eventualmente lo harás, incluso si es para reclamarle o para expresar tu dolor y apego. Él controla la narrativa, los tiempos, las reacciones que provoca. Pero cuando los roles se invierten de forma inesperada y eres tú quien no cae en su predecible juego, cuando dejas su mensaje en el frío limbo del visto, no por una estrategia de orgullo o para generar una reacción calculada, sino simplemente porque en lo más profundo de tu ser ya no te interesa. Es en ese preciso instante cuando su vanidad se quiebra de forma irremisible, de manera irreparable y sin retorno. Él se había convencido de que poseía ese algo infalible, ese magnetismo que siempre lograba su cometido. Creía que tarde o temprano ibas a contestar, aunque fuera para confrontarlo o para decirle cuánto te había lastimado, cuánta falta te hacía. Pero tú, con una serenidad pasmosa y una determinación inquebrantable que emana de tu libertad, te abstienes de hacerlo. Y ese silencio, esa ausencia de respuesta, se convierte en un peso abrumador para él, un eco que resuena en su vacío interior, una tortura silenciosa y persistente. Y no es porque le importes profundamente,
Porque el seductor rara vez se vincula desde la autenticidad y la profundidad emocional, su conexión es superficial y utilitaria. Es porque su imperiosa necesidad de control y de validación externa se ve directamente amenazada, desestabilizada y, en última instancia, anulada por tu indiferencia más absoluta. Porque tú no le proporcionas el cierre dramático que él anticipa con tanto anhelo, la confrontación que valida su importancia y su impacto. No le ofreces la confrontación que espera, ni la escena cargada de emotividad, ni siquiera una frase de despedida para su colección de dramas personales, para su guión de vida. Le ofreces simplemente la ausencia más rotunda, el vacío de tu atención y de tu energía. Y eso, mi querida, es lo que más lo consume por dentro, lo que le provoca un ardor inextinguible, una impotencia que no puede tolerar. No es tu enfado, ni tu tristeza, ni la letanía de tus reproches lo que lo hiere de muerte. Es tu indiferencia, tu desapego absoluto y radical lo que lo pulveriza por dentro. Porque el silencio, en su peso inmenso, duele más que cualquier palabra cuando el ego está esperando una reacción, cuando él, en su fantasía distorsionada, creía que aún ejercía un poder considerable sobre ti, que ibas a suplicar aunque fuera con un simple «¿qué pasó?», implorando una explicación, una migaja de su atención o una justificación para su comportamiento. Pero tú no lo haces, porque ya has comprendido con una claridad meridiana y una sabiduría adquirida a través de la experiencia, que quien no valora tu presencia, tu energía, tu tiempo y tu autenticidad, simplemente no es merecedor de ellos, no los merece en lo más mínimo. Y eso, mi querida, lo aniquila por completo, lo despoja de su poder ilusorio y lo deja expuesto. Porque al final del día, lo único que el seductor busca es atención, es ser el centro de tu universo, el motor de tus emociones, el protagonista de tu drama personal. Y cuando tú le demuestras con hechos irrefutables, no con palabras vacías o reclamos, que ya no tienes ningún interés en participar en su juego superficial y desgastante, lo desarmas por completo. Lo dejas enfrentando a algo para lo que no tiene manual de instrucciones, algo que su ego no puede procesar. El vacío ensordecedor de no ser especial para alguien que en algún momento lo idealizó con fervor, lo elevó a un pedestal y que ahora lo ha superado por completo, elevándose más allá de su influencia tóxica, dejando atrás sus sombras sin mirar atrás. Y si deseas seguir aprendiendo cómo mantener tu poder en cada interacción y en cada relación, suscríbete a Código de Atracción. Así que sí, dejarlo en visto con esa ausencia de explicación es infinitamente más potente que 1000 discursos cargados de quejas, más impactante que cualquier confrontación directa o berrinche infantil. Porque no hay fuerza más arrolladora que la de una mujer que posee la sabiduría de saber cuándo callar, cuándo retirarse con dignidad, cuándo simplemente desvincularse y cuándo simplemente seguir adelante con su propia vida, sin mirar atrás, sin la necesidad de venganza o de una última palabra. Es una lección de poder silencioso que lo deja tambaleándose en su propia irrelevancia, en su insignificancia más profunda. Este acto de desapego le niega la validación que busca desesperadamente, la oportunidad de sentirse importante al ser el objeto de tu dolor o tu furia. Lo deja colgado esperando una respuesta que nunca llegará, forzándolo a confrontar su propia falta de control y el fin de su dominio sobre tu esfera emocional. Tu silencio es un espejo que le devuelve la imagen de su propia insignificancia en tu vida actual, un reflejo descarnado que su ego narcisista no puede soportar ni aceptar, porque va en contra de todo lo que cree ser y de la imagen que ha construido. Hermosa mujer, quiero que grabes en lo más profundo de tu ser una verdad inmutable. Un seductor no se rinde ni se enamora con tu cuerpo ni con la perfección de tu belleza exterior. Él se desarma, se quiebra cuando se encuentra frente a una mujer que irradia seguridad desde su esencia más pura, que posee una serenidad inquebrantable, una mujer inaccesible emocionalmente, no por frialdad o por falta de sentimientos, sino por la solidez de su autoconocimiento, por la fortaleza inexpugnable de sus límites. Se rinde ante una mujer que no lo necesita en absoluto para sentirse plena, que no cae en sus trampas más elaboradas, que no se desvive por sus migajas de atención, que no se desorienta por su ausencia porque ha encontrado su propio centro, su propia brújula interna. Porque el intrincado juego del seductor, con todas sus artimañas y manipulaciones, solo funciona y tiene efecto sobre aquellas que aún no han descubierto la magnitud de su propio poder interior. Sobre quienes buscan desesperadamente validación externa, sobre quienes, ingenuamente, confunden la manipulación emocional con una forma distorsionada de amor o interés genuino. Pero tú ya no te encuentras en ese lugar. Has avanzado, has crecido, te has empoderado, y esa es tu mayor virtud, tu fortaleza inquebrantable. Tú posees la sabiduría de saber que no necesitas gritar ni reclamar ni suplicar para hacer valer tu presencia, tu valor intrínseco.
Tu silencio, tu calma imperturbable, tu elegancia innata al establecer límites saludables hablan con una voz infinitamente más potente que cualquier reproche o lamento, que cualquier palabra que pudieras decir. Ser dueña absoluta de ti misma, de tus emociones, de tus decisiones, de tu tiempo y de tu energía. Esa es tu verdadera y más poderosa forma de seducción, la que desarma al más experimentado de los conquistadores, la que lo deja sin recursos y sin saber cómo reaccionar. Porque mientras él se dedica a sus juegos superficiales de caza y conquista, tú te encuentras en un plano superior, donde eliges con plena conciencia tu camino, tus relaciones y tu bienestar, sin depender de nadie más. Y créeme, cuando tú tomas la decisión de alejarte con dignidad y serenidad, ni su ego inflado ni su supuesto encanto tienen el menor poder sobre ti. Te has liberado y para que sigas recibiendo el conocimiento que transforma tu vida y te libera, suscríbete a Código de Atracción. Si este mensaje, si esta conversación íntima te ha abierto los ojos a nuevas perspectivas, te ha arrancado una sonrisa de reconocimiento o te ha servido como un poderoso recordatorio de que ya has superado esas etapas de vulnerabilidad, te invito con entusiasmo a que le des un me gusta a este video, que dejes un comentario compartiendo cuál de estas verdades consideras que le duele más profundamente a este tipo de hombres. Lo más importante, ***, suscríbete a Código de Atracción ***. Aquí en este espacio conversamos sin miedo a la verdad, sin filtros que distorsionen la realidad y con una honestidad brutal, para que nunca más te dejes confundir por un té extraño de medianoche cargado de vacíos o por promesas sin sustento. Nuestro propósito es que, con cada paso, te conviertas aún más en esa mujer inquebrantable, en esa fuerza indomable que nadie se atreve a tomar a la ligera, en la arquitecta de tu propio destino, en la dueña absoluta de tu felicidad. Prepárate para desentrañar los secretos más profundos de la psique masculina y para dominar el arte de la atracción genuina, no desde la manipulación, sino desde tu auténtico poder. La próxima vez que te encuentres frente a ese hombre irresistible que lo tiene todo bajo control, recordarás estas claves y su castillo de naipes se desmoronará ante tus ojos, revelando su verdadera fragilidad. No te pierdas las próximas revelaciones que transformarán tu visión del amor y las relaciones para siempre, elevando tu vida a un nivel que jamás imaginaste. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos construyendo la versión más poderosa y radiante de ti misma.